Urdir las relaciones desde lo femenino dentro de la inminente violencia que se aferra al territorio colombiano. Las novelas El hostigante verano de los dioses de Fanny Buitrago, Solo un poco aquí de María Ospina Pisano y Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo abordan la manera de cómo las relaciones humanas se tejen en medio de un espacio marcado por la violencia estructural, atravesadas entre lo femenino y lo masculino. Los afectos, los conflictos y la búsqueda de su propio ser demuestran la forma como los cuerpos y las emociones responden a entornos hostiles, mientras la memoria, la maternidad, la hombría y el poder surgen como elementos principales para cuestionar las dinámicas que obligan a los seres que habitan el país a resistir y urdir de manera casi urgente el amor. Voy a leer un fragmento de la novela Solo un poco aquí, de María Ospina Pisano, en la página 23, que dice: debe extrañarle la nueva soledad de la cuadra cuando se acerca a los callejones que rodean su antigua casa. Tal vez la sorprenda el olor a polvo rancio que ahora brota allí con más fuerza. Se detiene y orina al lado de una enorme valla que reza: aquí se construye el nuevo distrito creativo de las artes. Bogotá, mejor para ti. En Colombia la violencia no transita únicamente por las calles, ni reconstruye la historia cada vez que se narra en las aulas o en un debate. La violencia colombiana atraviesa las relaciones como una herencia inevitable que ni los perros se salvan. En el fragmento anteriormente citado, Katy, quien es una perra abandonada a fuerzas, regresa al sitio que antiguamente era su hogar, donde creció donde creció al lado de una persona que habita las calles. Sin embargo, el avance de la ciudad irrumpió e iracundamente destejió lo que los trozos de pan, el frío, las caricias, la calle y las complicidades forjó por tanto tiempo. Dos relaciones que se dan como resultado de la violencia, del desplazamiento, entre otras realidades que azotan la realidad bogotana. El ineludible progreso adentrándose furioso a transformar el rumbo de estas dos historias para siempre. Esa violencia se configuró en las novelas como un personaje omnipresente que afecta tanto las relaciones familiares como las afectivas, las sociales y el curso natural de la vida, obligando a cada ser a vivir el fragmento de herencia que el país le concede. Voy a leer un fragmento de la novela El hostigante verano de los dioses, la página 10, que dice: nuestra gente es supersticiosa y está acostumbrada a los sinsabores establecidos, como el hambre y la desnudez. Desconocen la cultura y los libros. Esta novela crece como una marca indeleble que se inscribe tanto en los cuerpos y en las relaciones humanas, así como en el territorio. La violencia que simbolizan esas autoras, como Fanny Buitrago en El hostigante verano de los dioses, tiene raíces que se han perpetuado por generaciones de la misma manera como sucede en la realidad colombiana, donde el poder ha estado en boca y decisión de hombres, de los mismos hombres y de familias. Las mujeres, en el caso de estas novelas, toman la voz y se dan un papel en la obra. Estas autoras nos plantean la idea de varias feminidades que no se permitieron encerrarse en el esquema tradicional, donde procurar la satisfacción del hombre es la función principal de la mujer. Feminidades como la de Katy, que con fiereza imponen su ser ante el hado inapelable. Mujeres como la mujer mestiza, que asume con bravura su papel de madre, aún ante el presentimiento constante de la separación prematura. En muchas líneas, sometidas físicamente, espiritualmente y territorialmente por el dominio masculino, pueden decidir y trazar el rumbo de la historia, urdir caminos sin sostener el ideal de mujer pura, bella siempre, delicada y sacrificada, guardiana del hogar y símbolo de virtudes. Estas mujeres aparecen en las obras como personajes con conflictos internos a raíz de las problemáticas que se gestan a su alrededor y las que crecen en su propio cuerpo, ese cuerpo físico y ese cuerpo espiritual. Personajes con deseos y artimañas, mujeres que desafían las normas sociales,
como viene a ser Dalia en El hostigante verano de los dioses, quien esta mujer, pues, que es como las otras, optó por la libertad a toda costa, sin importar lo que esto pudiera acarrearle, aún despojándose de los ideales de ser madre, de ser una buena madre. Dalia, al igual que la tierra donde se produce la historia, representa ese ser femenino explotado, violentado por los hombres, la tierra y la mujer prostituidas, desangradas y destruidas por la fuerza irascible del macho que anhela perpetuar la existencia a través de la violencia. Para esto voy a leer un fragmento de la novela El hostigante verano de los dioses, en la página 42. Y dice: te daré un consejo, interrumpió. No lo ames demasiado. Cuando oigo sobre alguien que ama, siento lástima. Recuerdo unas palabras de Esteban. Todos aquellos que amaron mucho se destrozaron en vida y murieron angustiados. Es mejor desear intensamente, tomar lo que tengamos al alcance sin luchar por nada y destruir luego. Destruir los seres que puedan atarnos o crearnos una costumbre, huir, aniquilarlos. Es el único modo de no envejecer pronto y perecer en la vida. Vemos pues cómo esta actitud destructora permea a los hombres en las novelas y refleja la violencia que padece tanto en el territorio como en la mujer. Por lo tanto, se representa la naturaleza desde un rol femenino, dadora de vida y protectora de los seres que habitan en ella, siendo una madre natural y una madre adoptiva, ultrajada por el avance impuesto por la masculinidad que ante el impulso conquistador destruye en nombre de la conquista perpetuada. Y ante los ojos masculinos se denota que escapa lo que es tan sensible para la mujer, un sentir que nace de las entrañas y le permite enfrentar la violencia en los diferentes contextos que habitan estas mujeres en las novelas. Intuición, empatía, aún no se identifica específicamente desde dónde surge la conexión orgánica y espiritual que conecta a la mujer con unos sentires más profundos. Así, el hombre ignora tanto el mundo como su interior, por tanto busca la conquista de lo ajeno ante su insensibilidad. En la novela Solo un poco aquí, en la página 53, focalizamos el lamento de un hombre, ¿cierto? Que dice: a veces lo abruma saber que está dentro del mismo bosque y a la vez tan lejos de esas criaturas que prescinden de él y gobiernan sobre él mientras cultivan su aliento distante. Maldice y adora esta exaltación. Se reprocha que antes de jubilarse nunca hubieras reparado en ellas. Se lamenta por las décadas que pasó sin verlas. Entonces, ante esta imposibilidad de conexión profunda con las, entre comillas, nimiedades del mundo que demuestran los hombres en la novela, la autora nos dibuja la sensibilidad de la propia naturaleza como esa representación femenina, teniendo en cuenta que Ospina, en Solo un poco aquí, decide que quienes sentirán el paso del progreso de Bogotá y del hombre será representado por las hembras del mundo. Una tángara que migra naturalmente cada año se ve afectada por los cambios de la tierra a raíz de la industrialización de los territorios que debe atravesar, incluso del lugar donde arriba. Voy a leer una cita de la página 101 que dice: tal vez la tángara reconozca el roble que sobrevive en el centro del potrero cuando se posa allí por un rato, como buscando una pausa para superar la perplejidad. Quizás sepa que ya estuvo encaramada allí otras veces y sienta la acogida del árbol vivo que aún abrazan las parásitas, los hongos y los helechos. Quién sabe si escuche un aturdimiento vaporoso brotar de las hojas del sobreviviente y perciba sus lamentos por la ausencia de la tribu, por el vínculo perdido que cegó la motosierra. Tal vez alcance a entender sobre los músculos del tronco el desconcierto de las raíces que buscan,
pero no encuentran otros tentáculos vivos. El deseo aún intacto de urdirse con otros. El ansia rebelde de las ramas centenarias que arrojan nuevas semillas y siguen pariendo hijos entusiastas, aunque las vacas los mastiquen sin tregua. Y entonces la tángara, como las raíces del mundo, las mujeres y Katy urden con ansia maternal lo que las relaciona con el mundo, urgencia de unción. Sostienen la vida aunque violenta se imponga ante ellas el destino premonitorio de un territorio subordinado. Y aquí vemos la representación de la mujer y la naturaleza como recursos para dominar y poseer. Ante esta violencia vista desde lo femenino, encuentro revolucionaria la fuerza de los ríos en las novelas, el hostigante verano de los dioses y esta herida llena de peces. Cumple el agua un papel de purificador ante el terror que impone el conflicto armado y el desabastecimiento de la tierra. Por tanto, vemos la naturaleza como una mujer que se restaura, que mancha su cuerpo con sangre a favor de la renovación como agente de la resistencia y el cambio. La mujer mestiza, por tanto, asume un rol de madre. Asimismo, asume un viaje hacia el interior del Pacífico colombiano, la selva y sí misma. Voy a leer un fragmento de la novela en la página 42, que dice: la carretera de Quibdó a la Carmen de Atrato, donde nace el río, es una línea de curvas peligrosas. Angosta, llena de huecos, el miedo se asoma por la derecha. Peñascos, árboles más cerca del infierno que de la carretera. La carretera y el territorio en general, lleno de miedos y marchito por las consecuencias de la vida, árboles, río, el camino, la mujer. La maternidad asumida en este caso es relatada por parte del autor a través de la naturaleza. La desolación que experimenta la vida natural del territorio es la misma que atraviesa la mujer blanca en el proceso de la crianza. Una maternidad que no se presenta como un acto idílico en ninguna de las novelas, sino como un espacio de encuentro y de desencuentro, de contradicciones y de dudas. Entrelazar el cuerpo con la naturaleza es recurrente en estas obras, una conexión simbólica de la fertilidad, del sufrimiento y de la fortaleza, el agua sensible que fluye como las emociones de la mujer mestiza o que se impone impredecible como Avia ante el mundo. Ambos seres, el agua del río y Avia, demuestran una naturaleza incivilizada que se resiste a ceder como ante lo impuesto. Avia, rebelde, que actúa conforme su naturaleza le dicta, al igual que el río, nada es capaz de contradecirlos o de negárseles, poderosos, bondadosos y crueles, asimismo como Avia y el río del hostigante verano de los dioses, era también el río Atrato que conecta la historia de esta herida llena de peces. Leeré un fragmento de la página 86. Que dice: el Atrato une mercados y separa personas. El río lava la ropa, da de comer, sostiene niños, baña mujeres, esconde muertos, cura los lamentos de los ancianos. El río no discrimina, bendice y ahoga. De esta manera, las mujeres de estas tres novelas reconstruyen las relaciones, forjan el amor y cimentan la historia desde otras miradas y narraciones que urden la pasión, la receptividad, la violencia, la entrega y la necesidad que circundan estas novelas.